frase vuela tan alto como te lleven tus sueños seguramente se la escribieron a nuestro próximo invitado. Aunque él más que volar es de rodar. Sí, de rodar, porque lo de viajar de forma tradicional a países remotos ya se le queda corto. Su próximo reto es atravesar África en moto. Hoy viene a Enredadas Carlos Conde para contarnos su próxima aventura. Hola Carlos, ¿qué tal estás? Muy bien, Lorena, ¿y tú qué tal? Estaba pensando que parece que siempre digo lo mismo cuando viene un invitado, que tenía muchas ganas de tenerte hoy aquí, pero es que es verdad, me pasa muchas veces que cuando conozco a alguien, enseguida veo el potencial de la historia que me tiene que contar, porque no sé si recuerdas que tú y yo nos conocimos en la galería de arte de una amiga que tenemos en común, y venías con 2 cuadros debajo del brazo de una exposición que ibas a hacer, cuadros que habías pintado tú. Me contaste que tenías una agencia de viajes especializada en África y que habías sido militar y que habías hecho un viaje en moto atravesando África. Entonces ya fue como, tú te tienes que sentar aquí en el podcast, ¿verdad? Pues claro que sí. Pues eso, llevamos algún tiempo ya postergando y ahora ha llegado el momento. ¿Y por qué ha llegado el momento, Carlos? Porque vas a iniciar una tercera expedición por África. Cuéntalo. Intentando atravesar África. Pues sí, decía que dejé todo hace mucho tiempo, dejé el ejército, dejé el trabajo que tenía, dejé a la familia apartada un tiempo, con la única idea de atravesar África con la moto. Entonces, primero lo intenté quería ir desde el Cairo hasta el Cabo, pero me costó muchísimo ir encontrar quién me pudiera llevar la moto hasta el Cairo, para empezar desde el Cairo y pues bajar todo en dirección sur hasta Ciudad del Cabo. Entonces, pues empecé con Argelia, Túnez, Libia y me quedé parado en la frontera entre Libia y Egipto. Luego lo intenté por la costa occidental con un amigo y después de 2 meses de viaje, pues nos quedamos parados en la frontera entre Liberia y Costa de Marfil. Y ahora ya pues lo retomamos otra tercera vez, estamos juramentados a que pase lo que pase, vamos a llegar hasta Ciudad del Cabo. O sea, no hay vuelta atrás, no hay nada que nos detenga. Os cueste lo que os cueste. Cueste el tiempo que cueste y lo que tengamos que hacer, pero vamos a llegar hasta Ciudad del Cabo. Y si no, no volvemos. Nos quedamos en el camino haciendo tiempo. ¿En cuántos meses os planteáis esta aventura? Este viaje van a ser unos 4 meses, no van a llegar a 4 meses. Pero también es verdad que vamos a dejar las motos en Angola. Después de volver de Ciudad del Cabo, vamos a subir otra vez hacia el norte. Los dejamos ahí con la idea de que tengamos las motos en Angola y hagamos pues un recorrido hasta meses después, pues hasta Kenia o hasta a recorrer los Congos o hacer Gabón o volver a bajar por Namibia o Zambia, Zimbabue. O sea, la idea es luego movernos por la región y hacer viajes pues cortos de 1 mes o 2 meses como mucho. Porque tú eres un enamorado de África. Es que de hecho tú tienes una agencia de viajes que se llama Desertando y tienes un blog, ¿verdad?, que se llama El Coleccionista de Desiertos, porque eres un enamorado de África y para ti lo de dejar la moto después allí en medio de África para volver meses después a hacer otra ruta, pues es como lo habitual, como el que se va aquí a Almería, ¿no? Es que yo me crié, los primeros años de mi vida fueron en el Sáhara Occidental. Mi padre estaba destinado ahí, entonces ya llevó el desierto en las venas. Entonces ya desde el principio de los tiempos siempre tengo el desierto y África metido en el cuerpo. Y además siempre en mi casa siempre ha sido el Sáhara, Vía Cisneros. De hecho, yo creo que mi primer viaje interesante a África fue volver a Villa Cisneros, volver a Samarrakla, que significa la entrada. Es un sitio maravilloso, espectacular. Entonces, pues eso fue lo que llevo dentro y lo que lleva motivándome pues desde el año 2000. Es decir, llevo 26 años trabajando, primero con el ejército y luego con la agencia, con Resol, que me contrató como gerente de seguridad,
y con mi propia empresa, trabajando en África. Incluso estuve trabajando durante 6 años como guía de safaris para una empresa en Samacananga. Estuve haciendo también de guía durante muchos años, en mi tiempo libre, es decir, en mis veranos. Sí. O sea, en tu tiempo libre te dedicabas a eso, a seguir explorando gente, sí. África. En abril del 2022, no sé si fue la primera expedición en el 2022 o esa fue la segunda. A mí me bailan las fechas, yo creo que fue en esa época, porque fue cuando dejé Repsol, que yo estaba trabajando como gerente de seguridad en África, pero viviendo en Libia. Pues decidí dejarlo todo y entonces empecé el viaje a Argelia, Túnez, Libia, hasta Libia, y yo creo que fue ahí en ese año. ¿No? Y esa fue la primera vez, ¿no?, que intentaste atravesar, y ahí ibas solo, porque la segunda sí que ibas con otro compañero. Ahí iba solo, y la segunda, no es que me aburriera de ir solo, o sea, me gustó muchísimo la experiencia de ir solo, pero me gustó más la experiencia de ir con un amigo con el que reírme y con el que me llevé tan bien y me llevo tan bien, que era como si fuéramos uno, pero más divertido. O sea, que no era porque necesitaba a alguien. Fíjate, en Túnez, por ejemplo, bajando hacia la zona de Tuser, había un túnel con una vía de tren abandonada. Entonces yo me imaginé que detrás de esa vía de tren, detrás de ese túnel, habría un paisaje precioso. Entonces me metí con la moto, con una BMW, una moto muy grande, porque fue muy fácil meterme dentro de las vías del tren. Sí. Y al salir del túnel, pues ya las vías del tren que estaban a ras del suelo, pues se habían levantado un poco. Y luego toda la zona entre las vías estaba llena de piedras. Desde el momento que ya no podía volver. Sí. Y entonces digo, bueno, pues tengo que seguir hacia adelante, porque no puedo volver hacia atrás, pero no puedo dar la vuelta. A ver si encuentro un sitio para sacar la moto de aquí. Sí. Entonces, otro segundo túnel. Un tercer túnel. Wow. Yo esto se me estaba complicando. Y yo digo, de aquí no voy a salir, no sé. Y tuve la suerte de que vi ahí a unos tunecinos en un sitio tomándose unas cervezas, ahí que se habían ido ocultos a tomarse unas cervezas, y les fui a buscar corriendo y me ayudaron a sacar la moto. Pero es que me encontré con muchos problemas de los que yo solo era incapaz de salir, porque no podía dar la vuelta con la moto, no podía hacerlo. Entonces digo, bueno, pues hay veces que dices, ¿y si estuviera con alguien? Habría sido más facilito. Sí, ¿verdad? O sea, y además, como tengo la mala cabeza y se me ocurren ideas bastante de bombero, digo, bueno, pues entonces... Pues en esa primera aventura yo he leído tu blog y decías, planeo atravesar África. Eso fue como 3 días antes de iniciar el viaje. Sí. Eso, iniciaste un 16 de abril, me parece. Ni me acuerdo. Es que el 16 de abril es mi cumpleaños. Ahí lo dejo. De mi hermano mayor. Bueno, pues el 13 de abril tú escribías, planeo atravesar África, de norte a sur por la costa oriental, recorriendo una veintena de países. El viaje empezará en Orán y terminará casi 30.000 kilómetros después en las playas de Ciudad del Cabo. Esto es un fragmento de lo que escribías unos días antes de empezar a emprender este camino. ¿Qué ocurrió en ese primer intento? Bueno, pues fue muy, muy intenso este primer intento. Primero, efectivamente, fui hasta Argelia, encima era época del Ramadán, entonces estaban todos los restaurantes cerrados, todo cerrado. Y por las noches no abren los restaurantes, sino que comen en las casas. En las casas, sí. Entonces, o dan bolsas de comida a los viajeros, claro, pero nada más. Entonces, muerto de hambre. Era Carpanta motorizado. O sea, estaba muerto de hambre todo el día. Luego, encima con el Harmattan, con todo el viento. Todo estaba complicado. Y al llegar a Túnez, a la frontera con Túnez, a pesar de que me habían prometido que me iban a solucionar todo el tema, el cónsul general, que era amigo mío, tal, pues me quedé en la frontera de Ontubul, en el paso de Ontubul, me quedé tirado varios días. Hasta que al final, pues ya me dijeron, mira, que no te solucionamos el tema. Notaba que tuve que volver desde Ontubul hasta Mustaganem en la moto por la noche, que son más de 1.000 kilómetros. Wow. Montarme en un ferry. El ferry que me lleve hasta Valencia. De Valencia montarme con la moto hasta Barcelona. En Barcelona coger un ferry hasta Roma. En Roma coger un ferry hasta Túnez. Y de Túnez coger un ferry hasta Ontubul. Como decía, hacerles una peineta a los del puesto fronterizo de allí. Y volver a continuar el viaje. Es decir, que no tenía
no iba a haber nada que me parara el viaje, porque estaba totalmente decidido a hacerlo a toda costa. ¿Qué narices le echaste, Porque, vamos, cualquiera hubiera tirado la toalla en esas circunstancias. Pero es que era la primera frontera. Digo, no me puedo creer que la primera frontera me vaya a casa con el rabo entre las patas. Y digo, nada, vamos a continuar. Problema-solución. Problema-solución. Entonces, te contaba que luego llegué a la frontera, atravesé Túnez, me fui al desierto, me pasó esto que te he contado, y crucé a Libia. En Libia es un país que está en guerra, que tiene dos gobiernos diferentes. El gobierno que controla Trípoli, que es el que apoya a la comunidad internacional, está basado, tiene más de 100 milicias o más de 1000 milicias, cada una con sus propios intereses y siempre pegándose entre ellos. Y luego está el que lleva... Libia tiene 3 provincias, que son el Fezán en el sur, la Tripolitania, que está pegado a la parte occidental, y la parte oriental, que es la Cirenaica. Pues el gobierno que controla la Cirenaica y el Fezán es el que no apoya a la comunidad internacional, y el otro, el de Trípoli, es el que está todo el día con problemas. Pues tuve que atravesar, primero, unos amigos, una banda motera de Ángeles del Infierno, me estaba esperando en la frontera de Ras Yadir, en la frontera entre Túnez y Libia, para escoltarme hasta Trípoli. Porque años antes, en la zona de Zabia, en la zona de la refinería, una tribu, los Warsafana, me habían hecho una emboscada y me habían estado persiguiendo y pegándome tiros, dejaron el coche hecho un colador. Total, que yo decía, pues tampoco voy a forzar mucho el tema, voy a buscar a alguien que me ayude a pasar esto de aquí. Entonces, al llegar, justamente fui pasando checkpoint tras checkpoint y hasta llegar al de Warsafana. El de Warsafana sale todo el mundo armado, corriendo hacia donde estábamos los moteros y yo, y ya le pregunto, digo, ya ves, me van a secuestrar aquí, ya le hemos liado. Y digo, ¿qué pasa? Y me dice, que se quiere hacer un selfie con las motos. Y digo, venga, tira. No, ya respiraste. Y yo fui ya llegamos hasta Trípoli, luego es que no te he contado, pero también atravesé una zona que también era muy complicada, la atravesé en un avión de los rusos, de la Wagner, solamente para mí. O sea, metí la moto dentro de un avión. ¿Qué dices? Atravesé un frente con el avión, con la moto, en un avión de la Wagner, a través de unos amigos míos. Pero ¿qué amigos tienes tú? Madre mía, o sea, es verdad que hay que tener contactos hasta en el infierno, pero madre mía, o sea, ¿dónde sacas esos contactos, por favor? Pues impresionante, ¿no? Lo que me costó subir la moto, subí montado y la bajé montado. Y había un escalón ahí de ya eras tú. Bueno, y luego atravesé el frente de Sirte, o sea, el Trípoli, el frente de Sirte. Al llegar a Bengasi me estaba esperando otra banda de moteros. Después, al llegar a Tobruk, me estaba esperando una tercera banda de moteros que me escoltó hasta la frontera con Egipto. Y en la frontera con Egipto fue donde ya definitivamente ese viaje se terminó. Bueno, se terminó, todavía me quedaba todo el viaje de vuelta. Después de 5 días en tierra de nadie, tirado ahí, lloviendo además, porque me llovió y todo, ya me dijeron, mira, que no lo conseguimos, que no puedes pasar, porque es un paso que solamente está abierto para uso comercial o de la gente local. Entonces tuve que volver otra vez todo el mismo camino en Libia, que de Libia de costa a costa son más de 1000 kilómetros, y luego lo mismo con Túnez. Y ya me fui a casa y entonces empecé a planear el siguiente viaje. Entonces se lo dije a un amigo y me dijo, pues venga, vámonos. Pues ya empezamos a planear el viaje, la segunda opción entre los dos. Un amigo igual que tú, con las mismas taras que tú, porque fatal. Yo he leído en tu blog cosas como: tengo ya cierta experiencia en líos. A lo largo de estos años me han disparado, perseguido, intentado secuestrar, engañado, timado, robado. Pero es la primera vez que me enfrento a los peligros subido en una moto. O sea, es que estás hecho de otra pasta, Carlos. No, que soy un poco inconsciente. Pero es verdad que me ha pasado todo eso. Me han intentado secuestrar en varias ocasiones. De hecho, han secuestrado a un pobre diablo durante 2 años pensando que era yo. Me han disparado también en varias ocasiones. Cuenta esto, perdona. O sea, cuéntalo del secuestro. O sea, que no lo puedes dejar así.
como de pasada, que han intentado, han secuestrado a una persona pensando que eras tú. Han secuestrado a una persona porque dijo que en el sur de Libia, dijo que trabajaba para Repsol, que tal, y entonces pensaron, a mí me conoce todo el mundo en el sur de Libia, pero este tío ya acababa de llegar, planeaban mi secuestro, yo acababa de marcharme del desierto. ¿Pero por qué planeaban tu secuestro? Porque tenía un cargo importante ahí y pensaban que podían sacar dinero vendiéndome. Y entonces secuestran a este pobre hombre y lo secuestran junto con un libio para que pueda enterarse un poco de las cosas. Uh-huh. Y entonces, después de 2 años que yo empujando a ver dónde está, dónde no está, quién lo ha cogido, que si las pruebas de vida, que si todo, pues el libio me dice, él sabe que yo estuve muy pendiente y muy intentando solucionar el asunto. Uh-huh. El libio me dice que quiere hablar conmigo y me dice, mira, yo me he tirado 2 años encerrado en un sitio, sin poder leer, sin poder ver la tele, sin poder hacer nada, solamente escuchar. Y lo que escuché muchas veces era, nos hemos equivocado, este no es Carlos. ¡Wow! Y incluso me contó hasta cómo le han planeado ese secuestro. Pero me lo han intentado más veces. Lo que pasa que... les ha salido mal. Porque les ha salido mal o que tenía una suerte porque mi padre está siempre velando por mí. Tienes ahí al angelito en el cielo velando por ti. Fíjate que yo me planteaba, no sé, me ponía en el lugar de hacer este viaje y los mayores retos me suponía, pues eso, el que te salieran problemas mecánicos, el repostaje, dónde dormir esa noche, las inclemencias climáticas, pero me estoy dando cuenta, o sea, que lo peor, toda la logística, ¿no?, de fronteras. Lo peor para mí han sido las fronteras con diferencia. Para empezar, porque he tenido problemas en varias, o sea, he tenido problemas en 3, pero problemas gordos, una, cambiándome o haciéndome dar un rodeo y que muchos, como tú dices, habrían dicho, bueno, pues ya está, es que no es lo mío hacer esto. Muchos no, o sea, cualquiera hubiera abandonado, pero sí. Tú te diste ahí un rodeo impresionante por volver al mismo punto, a 3 metros. Sí, no, llegué hasta el mismo sitio, les vi, hice una peineta y les dije, hijos de puta, perdón, no sé si lo puedo decir, pero pero me marché y me empecé donde la había dejado, o sea, a 100 metros de ahí. Le digo, bueno, pues venga. Total, que ha sido lo que más, además, ¿sabes? Esto es un poco de preparación. Nosotros en Desertando tenemos una cosa que es que yo soy el que sabe, el que controla, el que sabe dónde quiere ir, el creativo a la hora de los viajes, y los demás, que también les gustan estas cosas, son los que organizan, donde yo les digo, venga, vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, pues ahora cuando ya me encuentro yo solo con el tema de la organización, digo, pues vamos a ver cómo sobrevivimos a esto. Y entonces mucho ha sido improvisación, flexibilidad, dejarnos llevar y bueno, pues así ha sido un viaje estupendo, muy bonito, en las 2 ocasiones, o en las 2 ocasiones que hemos hecho, pero con problemas. No se habrían solucionado incluso con previsión, porque la frontera estaba cerrada en Costa de Marfil y la frontera estaba cerrada en Egipto. O sea, no había manera. De hecho, ahora la idea que teníamos inicial era llevar a las motos hasta Djibouti, atravesar Djibouti, Somalia, luego Etiopía y luego ya bajar por Kenia, pero con la guerra, que ahora pues todos los transportes para allá se han puesto complicadísimos y hemos decidido volver a intentarlo por el camino anterior, por la segunda vez, pero estamos intentando cambiar lo máximo posible de ruta para no repetir, pero la idea inicial era atravesar todos los desiertos que tiene el desierto del Ogadén, el desierto del Danakil, el desierto del Chalbi, toda esa zona que es una maravilla, pues hacer un poco diferente a lo que hace todo el mundo, o sea que haremos, pero bueno, ya lo haremos. O sea, que la otra vez lo que os hizo abandonar fue el cierre de las fronteras. Si no hubierais... Claro. Tuvimos 2 meses y otra vez de vuelta para casa. Qué pena. Sí. Bueno, pero mira, cambiamos. Entonces, cuando ya vimos que no podíamos ir, pues dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces nos volvimos por el mismo camino, bueno, cambiando algunas cosas, pero decidimos recorrer un poco más Sierra Leona, que nos encantó. Luego decidimos recorrernos más Guinea-Bissau, que también nos gustó mucho. Bueno, decidimos, o sea, estuvo bien al final, no hay queja. Ahora vamos a hacer
toda esta parte, hasta Costa de Marfil, la queremos hacer mucho más rápido y además por otra ruta. Por otra ruta, sí. ¿Cómo es un día a día en un viaje así? ¿Tú te levantas por la mañana? ¿Tú ya tienes planeado dónde vas a llegar? ¿Cuál va a ser tu destino ese día? Porque me imagino que pueden ocurrir 1000 historias. O sea, que os pinche una rueda, que os quedéis sin combustible, que no sé, cuéntame, ¿cómo es vuestro día a día? Nosotros llevamos en la moto, llevamos todo para sobrevivir. O sea, llevamos una tienda, llevamos un mini saco, una plancheta, llevamos comida y tenemos una idea. ¿Esto o sois militares o creo que sobrevivir 4 meses así, complicado, ¿no? O sea, son unas condiciones muy extremas, lo que sí ¿no? que es verdad es que pues tenemos un poco el umbral del dolor. Resistencia al dolor, pues lo tenemos muy alto, ¿no? Y estamos más acostumbrados. No es específico nuestro, pero sí que lo tenemos alto. Entonces, nosotros nos levantamos. Nos tomamos, venga, vamos a ir para allá. Venga, pues empezamos el camino. ¿Tenéis comida como deshidratada? ¿Tenéis comida el como ejército nos dio comida deshidratada, entonces teníamos unos cuantos paquetes para sobrevivir unos días. Para sobrevivir unos cuantos días y luego siempre comíamos en algún restaurante si lo veíamos. Local, queríamos una cervecita. Y luego también procurábamos que hubiera cerveza al final. O sea, eso era mandatorio. Esa es la recompensa del día. Sí, claro, porque nosotros disfrutábamos. O sea, recuperar sales. Total. Y luego, siempre repostábamos para llevar siempre Pero es que con mi moto yo podía hacer 500 kilómetros. Pero es que además, como la moto de Nano, de mi compañero, tenía menos capacidad, yo le llevaba 2 depósitos extras de 5 litros enganchados a la moto. Lo cual íbamos siempre sobrados. O sea, no habéis tenido nunca... Y aún así repostábamos. No habéis tenido nunca ningún problema de repostaje. De repostaje no. Hemos tenido problemas de pinchazos, hemos tenido problemas de algún problema mecánico, pero que como tampoco sabemos nada de mecánica... ¿Y cómo salís del paso? Pues le digo, espérate aquí, porque los problemas han sido en su moto, y me he acercado al pueblo de al lado, que en África te solucionan estos problemas. Sí. O sea, tienen una capacidad de solucionarlo todo. Están acostumbrados, ¿no?, a sobrevivir como sea y salen del paso en plan MacGyver. No todo. Y además se os ocurren las ideas. Por ejemplo, estábamos en Nouadhibou a Nouakchott. Nos conocimos a un amigo saharaui, estuvimos comiendo con él, tomando cervezas con él, y en un momento dijimos, tío, es que no me apetece nada ir con la moto hasta allí. Y dijimos, ¿y si la subimos en un coche y nos vamos con el coche? Y entonces la subimos en una pick-up. Y nosotros íbamos atrás en la pick-up porque la pick-up era solamente de unas líneas de asientos y no cabíamos. Bueno, pues y nos tiramos fue de noche además. O sea, el día que más frío hemos pasado en nuestra vida, porque estábamos ahí día a día. Esta idea no se nos va a ocurrir en la vida. Pero son esas ideas que, bueno, a uno lo ven más natural, subes y montas y tal, y bueno, pues venga, tira. Pero sí, mucha flexibilidad para hacer las cosas. Si no llegamos no pasa nada, y si cambiamos por el camino tampoco pasa nada, porque lo que queríamos era disfrutar, pasárnoslo bien. Y entonces estábamos abiertos a todo. No teníamos prisa, ni teníamos una ruta especial, ni nada. Es que yo creo que ahí está el secreto, pero ya no del viaje, de la vida en general, ¿no? De adaptarse a las circunstancias y de sacar el niño interior y ponerte en modo disfrutón y ya está. Yo soy súper flexible, bueno, y Nano también, y luego los dos nos lo tomábamos todo con un humor enorme, pero con un humor especial. Notaba que en los meses que estuvimos montando juntos, que sufrimos muchísimo, pero mucho, porque hubo tramos que hicimos de 20 kilómetros, tardamos 8 horas, o ya no me acuerdo lo que tardamos. O sea, muchísimo. Wow. Muy duro, muy cansado, muchísimo calor, muchos golpes, y no hubo una palabra mala, todo era de apoyo, todo era risas, todo era divertido. Cuando llegábamos al final del día era recordar los momentos del día muy divertido. Entonces, con un viaje con alguien así es muy fácil hacerlo todo, y luego, porque no te planteas, tengo que estar aquí, de aquí. Bueno, tú déjate llevar y disfruta. Y así era como hemos ido. Que la vida a veces parece que es más sencilla, ¿no?, de lo que a veces nos planteamos. ¿Qué supone un viaje hacia nivel económico? Ahora nos va a suponer más dinero
porque vamos a comprar unas motos diferentes. Hemos ido el viaje, lo hemos hecho con unas motos muy grandes que nos ha permitido llevar todo, hacer más kilómetros de autonomía, pero nos ha impedido meternos por muchos sitios que nos hubiera encantado. Aunque nos hemos metido en unos sitios, hemos atravesado unos ríos enormes, nos hemos metido por dunas, nos hemos metido por caminos horribles, pero queremos hacerlo, pero disfrutando. Que yo pensaba al revés, o sea, que una moto más grande mejor porque llevas más cosas, llevas más... Son muy pesadas y cada vez que nos caíamos... Era más complicado no levantar. Capacidad para levantarla. Entonces ahora vamos con motos más divertidas, es decir, hemos tenido que comprarlas. Ahora llevamos menos cosas, porque antes yo llevaba 3 maletones y lo que pudiera caber encima, y ahora vamos a ir unas alforjas y van a ir menos cosas. Pero solamente en visados, échale 600 euros. ¡Ostras! O más. Yo incluso te voy a decir que puede llegar a los 1.000 euros. Claro, porque vas a atravesar, me comentabas, 22 países 22 al final. Países. Y casi todos de Paganini, de visado de pago. Unos se puede sacar online y otros hay que hacerlos, hay que llevarlos puestos. Es decir, también hay que tener una ventana en la que llegas a, por ejemplo, en Congo, en la República Democrática del Congo, tenemos que ir a sacarlo aquí en Madrid. Si lo sacamos aquí en Madrid, tenemos que decir que vamos a llegar el día 15 de noviembre y no podemos llegar el día 10. Ni podemos llegar mucho más tarde, porque luego tenemos un tiempo para atravesarlo. Los países son enormes, las carreteras son pistas en muchísimas ocasiones. No, es complicado. Es luego, un reto importante todo esto. Sí, o sea, la logística tiene que estar todo casi el día que tienes que llegar, porque tienes que, lo que tú dices, cruzar la frontera un día de entrada y salir el día que en menos de un mes, ¿no? Tenías para... Normalmente dan un visado de un mes. De un mes. Sí, entonces tienes ese tiempo, pero o sea, puedes llegar más tarde pero a la no frontera antes. Que el visado, nunca antes y nunca después. O sea, nunca más tarde de donde tienes el visado. Claro, porque si no ya se te fastidia el viaje entero. Ahí, no pueden, o sea, yo en las fronteras, y además en las fronteras son los puntos más conflictivos de cada país. Bueno, no exactamente de cada país, pero fronteras muy, muy difíciles de pasar. Muchísima gente, muchísimo buscavida, muchísimo ratero, muchísimo intentando... De poderte robar, ¿no? De poderte atracar. Llegas a una frontera y de repente te están rodeando 50 tíos intentando venderte algo, pero intentando cogerte lo que sea. Ya. No son fáciles. Que no solamente las fronteras a veces son más amigables de lo que pensamos. Que la frontera que pasamos entre Senegal y Guinea-Conakry, que nos acordaremos del puesto fronterizo porque era un tío en una silla con una cerveza y tenía unas orejas enormes y unos mechones que le caían por las orejas enormes, que nos acordamos perfectamente. No solamente al llegar nos dio cervezas porque nos vio con muy mal, sino que nos llevó a su casa, nos invitó a cenar, luego nos llevó a un hotel. La gente es acogedora al final. Claro, él cerró el puesto fronterizo para venirse con nosotros y hacer todo eso. Se aprovechó ahí. Que estáis atravesando constantemente poblados pequeños, tribus, donde muchas veces habrán visto muy pocas veces a hombres blancos y menos atravesando en moto. ¿Cuál es la acogida? ¿Cuál es la reacción de la gente cuando os ve pasar? Lo primero que pasa cuando llegamos son unas decenas de niños persiguiéndote con la moto. Todo el mundo quiere saludarte. Después, normalmente vamos a ver al jefe del poblado y le pedimos si nos deja dormir en su aldea. ¿Cómo os entendéis? ¿Cómo os comunicáis? Pues yo chapurreo, hablo inglés y chapurreo francés y las manos las llevo súper bien. Las manos las controla estupendamente, ¿no? Y entonces ya nos dejan, hablamos, jiji, jaja, todo siempre con muy buen rollo. Y entonces en muchos sitios nos han organizado bailes de máscaras, fiestas, tal, y bueno, pues son noches muy especiales. Toda la vivencia que te llevas, ¿no? A nivel personal de, pues eso, todos ese tipo de rituales que lo hablábamos antes, ¿no? Y tú que tienes una agencia de viajes también, que normalmente te llevan a los mismos sitios a ver las mismas cosas, tú te empapas de todo esto también. Luego yo digo, esto debe traer aquí a gente. Claro, tú te empapas de todo esto para meterlo dentro de tus viajes, que son, no digo personalizados, pero son diferentes cada viaje que organizas, porque intentas meter cosas diferentes. Sí, o sea, yo huyo de las rutas de todo el mundo,
llevo a la gente, cuando voy yo llevando sobre todo, llevo a la gente a los sitios que a mí me gustan. Porque yo sé que son especiales. Son especiales. Entonces la gente siempre termina... Mira, una vez, como he hecho tantas veces con la otra empresa con la que iba de guía, he hecho tantas veces Kenia y Tanzania, que ya, aunque parezca así como muy eslogan y todo eso, cuando me dijeron, un grupo me dijo, mira, es que queremos hacer Serengeti y Ngorongoro. Digo, pues hacerlo con otra empresa. Yo no os llevo, yo os voy a llevar a otros parques. Les llevé a Selous, a Ruaja, les llevé a otros parques y dijeron, claro, fuera de luego ya les llevé a Ngorongoro, digo, bueno, venga, os llevo para que veáis una cosa de estas míticas y tal, pero les llevé a otros sitios. Pero que seguramente sean sitios que no tienen nada que envidiar a los sitios que normalmente se escuchan, ¿no? Lo que pasa es que la gente, estamos pues eso, Kenia, Tanzania, sí, es lo que más escuchas. Sí, no, yo creo que Kenia y Tanzania desde aquella época no he vuelto a organizar ninguno. He hecho mucho Botswana, he hecho mucho Namibia, he hecho muchísimo Etiopía, también he hecho... Bueno, es que hago muchísimos países. Ahora, por ejemplo, me voy a Libia. A Libia lo he hecho... Ahora me voy. El desierto de Libia es uno de los sitios más increíbles del mundo. Tiene el desierto de Akakus, tiene unos lagos que son los lagos Dubari, que son una pasada, tiene un sitio que es un laberinto de rocas que se llama Magedi, que es impresionante. Pues me llevo a un grupo para que lo conozca. Qué chulo. Porque yo he ido muchas veces por ahí, ¿eh? Qué bonito. No me importa. Yo me pregunto, porque, claro, hablabas antes de todo el sufrimiento que pasáis a veces, ¿no? Y más ahora, en época de lluvias, ¿no? Sí, vais a pillar época de lluvias. En Guinea, o sea, en Senegal. No tiene que ser sencillo montar la tienda y de repente que te caiga un chaparrón, el frío, las comidas, que muchas veces, pues eso, leía en tu blog que muchas veces tenéis que comer hasta comida que no se comerían ni las cabras, ¿no? Sí, decías o algo así. Que haría vomitar una cabra, esa era la frase, efectivamente. Pero, ¿qué te aporta todo esto? Porque tiene que ser un sueño, ya no sé si desde niño, pero tiene que haber algo más ahí detrás. O sea, ¿qué satisfacción sientes tú al hacer algo así? ¿Qué es lo que te aporta a nivel personal? Lo que me aporta es que al cabo del día, cuando llego ya por la noche y me estoy tomando una cerveza con mi amigo o con los que esté o con lo que sea, es decir, es repasar el día y ver todo lo diferente que hemos hecho, todo lo que nos hemos reído, todas las cosas tan bonitas que hemos visto, las cosas que me han impactado. Es decir, en África todos los días hay algo diferente. No hay nada que te deje. Siempre hay algo nuevo, algo que te sorprenda, algo que te divierta, algo que... Entonces, para mí, eso es lo que me llena. Es decir, cada día algo nuevo y luego, bueno, pues también es verdad que he hecho muchas cosas solo, pero ahora con mi amigo, pues disfrutarlo con otro y reírnos y tomarnos una cerveza. También es verdad que cuando voy solo, pues me pego como una lapa primero que vea para darle la brasa, ¿no? Pero con bueno, pues es muy divertido. Yo llevo así muchos años y ya no hay un día. O sea, y además me acuerdo de todos los sitios, de los que hemos estado, de lo que hemos hecho, por dónde hemos pasado. Todo. Eso es algo que siempre me ha sorprendido de ti, la memoria que tienes y la capacidad para recordar nombres de pueblos, de poblados, de la técnica que utilizaban para trabajar el barro de no sé qué, no sé cuánto. O sea, es una capacidad tremenda. Y te decía antes que tienes una capacidad para ver las cosas desde una mirada como de niño, de que va descubriendo cosas, pero me decías que para mí es muy fácil sacar al niño que tengo dentro, pero es muy difícil sacar al responsable. Al adulto, porque no cualquiera se echa una aventura así. Yo estoy deseando seguir esta aventura. ¿Qué día sales? Pues mira, tenemos pensado salir el 5 de septiembre. ¿Vale? Y es posible que sea más o menos 2 días o lo que sea, pero... Alrededor de principios de septiembre. La primera semana de septiembre es la fecha de salida. Vale. Como ya tenemos las motos y los primeros días son Marruecos, el Sáhara, Mauritania, eso es muy fácil. Muy fácil de decir de fronteras. Vamos a empezar sí o sí. No va a haber nada que nos pare eso. Luego ya llegarán las otras fronteras, ¿no? Pero en la primera semana de septiembre salimos. Luego vamos a estar
Tenemos dos páginas de Instagram. ¿Sí, páginas? Eso iba a preguntarte, ¿dónde podemos seguir esta aventura? Porque siempre dicen que los viajes se viven 3 veces, ¿no? Cuando lo organizas, que lo que estás haciendo tú ahora, disfrutar toda la organización esta, cuando lo vives, que lo vas a transmitir, ahora nos cuentas dónde, y después cuando lo recuerdas, pero para la gente que te vamos a seguir va a ser otra forma de vivirlo. Este viaje se va a vivir 4 veces, así que dinos dónde te podemos seguir, porque tienes 2 páginas de Instagram, ¿no? En Instagram, en el coleccionista de desiertos, que es el coleccionista de desiertos con un espacio en medio, un guión bajo. Un guión bajo. Y luego Operación Cafarna. ¿Vale? Operación Cafarna es un nombre militar. O sea, es como llamábamos la Cafarna, es cuando Jesucristo fue a Cafarnaún, fue a curar heridos, se pasó el día curando heridos. Pues en el ejército, cuando estás enfermo, lesionado, es la Cafarna, son los que necesitan ser curados, ¿no? Entonces nosotros, que somos ya soldados viejos y estropeados y tenemos achaques por todos lados, pues decíamos, venga, ¿cómo somos? Operación Cafarna, los Cafarnas, y entonces por eso nos llamamos así. Operación Cafarna, pero que me gustaría ver a mí unos de 20 haciendo lo que vais a hacer vosotros. Sí, nosotros somos unos osados. No tenemos miedo a esto, tenemos miedo a fracaso, o sea, no conseguirlo. Pero es que no se trata, eso no lo contemplamos. O sea, vamos a conseguir, vamos a llegar a Ciudad del Cabo, sí o sí. No solamente vamos a llegar a Ciudad del Cabo, es que tenemos pensado llegar a Ciudad del Cabo y subir para arriba. O sea que... ¿Cuántos kilómetros en total? Pues unos 20 y tantos mil largos, casi 30. Dime algo que recuerdes de las otras veces que te haya marcado del viaje, ya para despedir. A ver, aparte de las fronteras, que son... No, pero eso es algo negativo. Yo quiero quedarme y despedir esto con algo negativo. O sea, quiero que me digas, no sé, yo me imagino una noche estrellada en medio del desierto, eso tiene que ser memorable. O no sé, dime algo que te haya marcado. Pues mira, me marcó muchísimo cruzando desde Guinea Conakry a Guinea-Bissau, que fue una pesadilla, un horror, muy duro. Y justamente el último tramo, encima era cruzar un río con un puente que no tenía prácticamente baldas, que nos ayudó todo el pueblo, nos ayudó a pasar o sea, yo ya estaba muerto y estábamos en la meta a 200 metros o 300 y nos ayudó el pueblo entero a pasar con las motos por ahí. ¡Qué solidaridad! Y nada más llegar al pueblo estábamos machacados, un calor que nos moríamos. Nos dieron unos jarros unos cubos de agua y nos duchamos en pelota picada en mitad de la aldea y fue uno de los momentos más memorables. Qué guay, qué maravilla. Luego también nos gustó, por ejemplo, cuando nos quedamos íbamos a cruzar de Mauritania a Senegal y entonces llegamos tarde a la frontera, estaba cerrada y hay un parque nacional, el Parque Nacional de Diama, y entonces nos quedamos a dormir ahí, montamos las tiendas y nos quedamos a dormir. Entonces, noche muy estrellada, muchas risas porque teníamos cervezas y nos las bebimos ahí, el ruido de las hienas, los animales, tal. Entonces, esa que fue prácticamente las primeras noches que dormíamos en tienda, porque nos íbamos acoplando a casas de uno, a casas de otros. Entonces, esa fue muy, muy especial. Y luego, para mí, lo más especial pues fue sufrir mucho durante el viaje y tener siempre a un colega al lado que se descojonaba igual que tú y que nos reíamos a todas horas y que siempre estaba. Qué bueno, Carlos, qué buena forma de despedir, porque al final es como un gran ejemplo de amistad también, ¿no? Sí, en momentos buenos y malos, porque esto al final pasáis momentos de penuria y el tener ahí un apoyo me parece una forma de terminar con una oda a la amistad preciosa. Me ha encantado, Carlos, tenerte hoy aquí. Ha sido una charla tan bonita y tan enriquecedora. Estoy segura que tus hijas están súper orgullosas de ti, pero no por tu fortaleza ni por tus narices que le vas a echar frente a un reto como este. Que también, que también. Pero creo que hay otra lectura más importante detrás de todo esto, y es el ejemplo que das de libertad, de búsqueda de la felicidad y de saber vivir. Así que muchas gracias por haber estado aquí en Enredadas. Me ha encantado, la verdad que sí. Bueno, y te espero a la próxima, ¿eh? Sí. Cuando vuelvas del viaje, voy a hacer así, mira, vamos a juntar los meñiques como hace mi hija conmigo, prometido. Venga, prometido. A la vuelta te quiero aquí.
Venga, un abrazo. Venga. Para mí, hablar con Carlos es volver a la infancia, a escuchar historias bien contadas. Aquellas que te cuentan en ausencia de pantallas, donde las palabras se vuelven casi vivencias. Vivencias en primera persona, porque consigue que te transportes con el de la mano a ese lugar. No sé si lo que más me fascina de Carlos es su memoria para recordar al detalle cada viaje o su capacidad de ver todo con ojos de niño. Gracias, Carlos, por enseñarme que la vida se sueña, se construye, se vive y se goza. Que cada problema tiene una solución, y más si la compañía es la adecuada, porque ahí la vida se vuelve mucho más fácil.